Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo están? Hola, qué pena con ustedes que tenía enredado acá, luego se me descargó el aparato. Bueno, vamos a tener hoy clase teórica. ¿Cuándo es el segundo parcial de ustedes? Eh, El 24, si no estoy mal, doctor. el 24. Ah, ok, listo. Bueno, muy bien. Hoy vamos a poner a grabar acá. Bueno, vamos a grabar la clase de urinario y reproducción. Y hoy vamos a empezar vamos a ver el sistema reproductor femenino, el sistema genital femenino y su anatomía. Bueno, vamos a ver un poco lo que es genitales femeninos y la pelvis. Entonces contiene lo que es pelvis ósea y su contenido son los órganos pélvicos. El continente y el contenido, vamos a clasificarlo de esa manera. Continente, la pelvis ósea, que ya vimos en una clase de qué se trata la pelvis como tal, y el contenido, que serían los órganos pélvicos. Entonces, el contenido dentro de los órganos pélvicos en la mujer, pues tendremos el recto, el útero y la vejiga. Entonces, digamos que la cavidad pélvica de los órganos del sistema reproductor tendría los ovarios, las trompas uterinas, externas. Llamamos vulva, que en latín significa envoltura. Es como la envoltura, un paquete que vamos a empezar por la parte externa. Hola. Doctor, la pregunta es que no sé si fui la única, pero a mí se me cortó toda la parte que estaba mencionando anteriormente. A mí me pasó lo mismo. Sí, doctor, a mí también. ¿Qué les pasó? En la anterior ¿Que no diapositiva escucharon? se perdió completamente el audio. Ah, ok. Se perdió el audio. Bueno, vamos a retomar acá. Gracias por decirme. Bueno, el sistema genital femenino, vamos a poner aquí el cable directo del computador. Bueno, buenas, ¿me escuchan? Sí, doctor, ahora sí.
A ver, voy a detener esta grabación. Voy a volver a empezar porque ya puse el cable directo. ¿A qué hora están hablando acá ustedes? A ver, otra vez. Confírmeme pues si me están escuchando bien o si vuelve y se va el audio o qué, porque ya puse el cable directo. Lenny, hábleme, Lenny. Sí, doctor, yo lo escucho bien, no sé mis compañeros. Lo mismo, también escucho. Ah, bueno, listo. Entonces, arranquemos. Bueno, esta es la clase de urinario y reproducción. Vamos a tener hoy un encuentro donde vamos a hablar de del sistema reproductor femenino o sistema genital femenino. Los genitales femeninos están ubicados en la pelvis. La pelvis tiene dos partes, que sería el continente, que contiene los órganos, que sería la pelvis ósea, y el contenido, que es lo que contiene lo que los contiene, que sería, el contenido es los órganos que están dentro de la pelvis. Entonces, la pelvis tiene un continente y un contenido. Los órganos pélvicos en la mujer son tres, que sería el recto, uterovagina y vejiga. Entonces, en la cavidad pélvica vamos a encontrar del sistema reproductor femenino los ovarios, las trompas y el útero. A nivel perineal o piso pélvico encontramos más contenida la vagina, y delante en la zona urogenital o el triángulo genital encontramos los órganos genitales externos. Acá vemos la imagen donde vemos los órganos genitales externos. Vamos a empezar de afuera para adentro, desde la zona perineal nuevamente. Volvemos a la zona perineal donde tenemos los músculos aquí. Recuerden que hay tres capas de músculos, y a todo este sector de la zona urogenital, del triángulo urogenital, le vamos a llamar vulva, que viene del latín envoltura. El pudendo o vulva, que es eso. ¿Qué tiene ese pudendo vulva? Uno, el monte del pubis, el clítoris, los labios mayores, que serían estos, los labios menores, el vestíbulo vulvar, que sería sería labio menor, labio mayor, vestíbulo vulvar, que sería esta entrada. Entonces, a esta zona es la zona genital externa, o pudendo, también llamado así, o vulva. Entonces tenemos acá que el monte de Venus, llamado así, pero es realmente llamado el monte del pubis, ¿sí? Es un colchón de tejido graso o una eminencia que está situada por delante de la sínfisis del pubis, que en su interior, ¿qué es lo que tiene? Puro tejido adiposo. ¿Con qué se cubre? Con un número de pelos rizados, ¿sí? Que lo que tiene como función es amortiguar los movimientos, pues, de la relación, del acto sexual. Ahí tenemos una imagen donde podemos ver el monte del pubis, ¿sí? Recuerden que dije que tenía unos pelos rizados, como vemos acá, ¿sí? Pero muchas veces encontramos que no solo ese monte, como el que le puso el nombre, le vio como un montículo y dijo, este es el monte del pubis. Muy posiblemente ese monte sea en algunas mujeres una zona selvática como esta, con fauna y todo incluida. Entonces, ya es muy largo acá.
Por eso existen modas de depilado. Como podemos ver, esta es una forma de depilarse. Fíjense en esta otra, se llaman pista de aterrizaje para los de la Fuerza Aérea, miren. Run, ¿sí? Hay otras modas como el triángulo de las Bermudas, el bigote o la moda bikini o completo. Bueno, ¿sí? Entonces existen muchas maneras de adornar el monte del pubis. Los labios mayores del pudendo o de la vulva, que son estos, son dos pliegues. Primero que todo, dos pliegues cutáneos, todos prominentes, que miden más o menos de 8 a 10 centímetros de longitud, de adelante hacia atrás, van en alargamiento de adelante hacia atrás, tienen una unión por delante que se denomina comisura anterior, que es donde estos labios se unen por delante, y por detrás, en la parte posterior, tiene otra comisura que es la comisura posterior. Entonces, a estos son los labios mayores. Recuerden, son pliegues cutáneos, fibróticos, ¿sí? Que tienen además un acolchonamiento de tejido graso. Ahí lo podemos ver. Y ambos labios están divididos el uno del otro por medio de una hendidura que se denomina la hendidura vulvar del labio mayor. Tenemos los labios menores que se les denomina también las ninfas. Ninfas es el nombre que se le da a la novia recién casada. Los labios menores o ninfas. De hecho, cualquier procedimiento quirúrgico que se haga a nivel de los labios menores se llama ninfecto. Por ejemplo, ninforrafia, ninfectomía, ninfoplastia. ¿Qué son los labios menores? Dos pliegues cutáneos ocultos entre la vulva. Por delante de cada labio menor, ¿sí? Se va a bifurcar alrededor del glande, ¿sí? Por detrás de los labios menores, por delante se va por el glande alrededor y por detrás se van a formar un frenillo, que es el frenillo labial. ¿Qué función tiene? Bueno, uno posee glándulas sebáceas, ¿sí? Que permiten la lubricación. Tendríamos el vestíbulo de la vagina, que es una depresión entre los dos labios menores. El vestíbulo de la vagina tiene una depresión entre ambos labios menores. A esa zona que está entre los dos labios menores es la zona de entrada, que tiene unas diferentes estructuras, ¿sí? Que son, aquí vemos en esta imagen, está corriéndose un labio menor hacia la derecha para poder ver las estructuras, que esta sería la zona medial. Entonces, primero tendríamos arriba esta estructura que se llama clítoris. Acá abajo encontramos orificios. El orificio, estamos hablando de las estructuras del vestíbulo vaginal. Medialmente abajo del clítoris estaría la uretra u orificio uretral externo, ¿sí? La uretra en la mujer es recta y corta. La uretra en el hombre es curva y larga. Y ambos tenemos orificio uretral externo. Por acá está la sonda. Este otro orificio que se ve, a veces no se ve muy bien, en algunas mujeres se llama el orificio de la glándula de Skene o de una glándula sebácea. Más abajo encontraríamos el orificio de la vagina, rodeado por una membranita que se llama el himen o membrana himeneal, ¿sí? Y otro orificio de la glándula de Bartolini o glándulas vestibulares de la vulva, vestibulares vulvares. Esta glándula vestibular de Bartolini es la glándula vestibular mayor. Ahí encontramos el orificio de esa glándula, que cuando se tapona, pues forma a veces un absceso.
Entonces, repito, ¿qué encontramos en el vestíbulo vaginal? Clítoris. El vestíbulo es la zona entre los dos labios menores, ¿sí? Y está el clítoris, está el orificio uretral, está el orificio de la glándula sebácea de Skid, está el orificio de la glándula vestibular mayor, Bartholin, y el orificio vaginal, rodeado por el IMI. Toda esta parte la encontramos aquí en el vestíbulo vaginal. Más o menos, el orificio externo de la uretra está ubicado inferior y medialmente, pero inferior a el clítoris, más o menos a 2,5 centímetros del mismo. El orificio de la vagina se encuentra abajo, medialmente, el himen, que sería el orificio de entrada, ¿sí? El orificio de conductos parauretrales, el orificio de los conductos parauretrales, ¿sí? El orificio de los conductos parauretrales, que son de las glándulas de Skid, el orificio de glándulas vestibulares también menores, que muchas veces no se ve ahí tan fácilmente, pero ahí está llegando, y el de las glándulas vestibulares mayores porque van al vestíbulo para lubricación. Hablemos de esas glándulas vestibulares mayores, también llamadas glándulas de Bartholin. ¿Listo? Las glándulas de Bartholin son 2 glándulas que están adosadas a la parte posterior del orificio vaginal, ¿sí? Recuerden que no se olviden de la orientación de lo que es anterior y de lo que es posterior. Clítoris es anterior, comisura atrás, posterior. Entonces, esas 2 glándulas están adosadas a la parte posterior del orificio vaginal y recubiertas por el músculo bulbo esponjoso en el tercio posterior de la vulva. ¿Qué función tiene durante la actividad sexual? Pues secretar los líquidos para lubricar la vagina. Mírenlas acá, más o menos acá. Están las 2 orificios, las 2 glándulas vestibulares mayores o de Bartolini que van a drenar con su conducto aquí al conducto de la glándula vestibular o de Bartolini, que es en el vestíbulo, en el tercio, ojo, posterior. Por eso, para yo palpar esta glándula, meter el dedo aquí, uno por fuera, otro aquí por dentro, y entre las 2 debo de palpar la glándula de Bartolini. Aquí tengo un absceso de la glándula de Bartolini. Mire cómo se hinchó, este es el labio, cómo se dematizó, miren el labio mayor, y toda esta glándula es súper dolorosa. Este es el labio menor, este es el labio mayor izquierdo, y la glándula vestibular que está acá, pues mire qué le pasó. Se inflamó bastante, ¿sí? Y se creció hacia arriba. Si uno drena todo esto, va a encontrar que esto por dentro tiene pus. Bien, bueno. Y por último, aquí abajo, dentro del vestíbulo, pues está el himen, o membrana himeneal, del griego himen, que significa, en otras palabras, membranita o membrana. Este es el que llamamos el sello de garantía y de calidad, el sello de la mujer que se rompe durante las relaciones, pero que no siempre pasa así, porque hay veces que hay algunos himen que resultan siendo llamados himen complacientes. Bueno, entonces, la membrana mucosa llamada himen tiene varias formas. Puede haber uno que tiene forma de semiluna, como de Sailor Moon, o forma semilunar. Hay otro que tiene forma de anillo, que es la forma anular, y hay otro que tiene forma de labio, labiado. El himen complaciente es casi ausente, es una forma que casi no se ve, pero está ahí. Permite la relación sexual y permite siendo virgen, lo que la gente llama mujer virgen, es mujer con un himen íntegro. El himen imperforado
es otro problema, que es en el cual se cierra el orificio de la vagina, ¿sí? O no se abre, más bien está cerrado el orificio vaginal y pasa por inadvertido muchas veces. Incluso la niña empieza a tener menstruación y no menstrua. Es una niña que ve, nunca menstruó, nada, 12, 13 años y no menstruó, hasta que de repente se acumula ese sangrado de la menstruación ahí y abomba la membrana himeneal y produce dolor y termina en una consulta ginecológica donde termina en una urgencia y terminamos operándola de urgencia. Cuando el himen se rompe y se tiene un parto, cuando en un parto nace el bebé, se retraen ese himen y no quedan sino unos vestigios, unos pequeños tumulticos que se denominan las carúnculas. Estas son las carúnculas himeneales. Son los tubérculos que quedan después del desgarro del himen, sobre todo después de un parto. Bueno, ahora, ya yendo un poquito más de la vulva hacia la parte más profunda, pues vamos a encontrar que ahí también hay una masa, el bulbo del vestíbulo, que es una masa de tejido eréctil que está situado a lo largo del orificio vaginal, y uretral, cubierto por el músculo, ¿qué? Bulbo esponjoso. El bulbo del vestíbulo está cubierto por el músculo bulbo esponjoso. Recuerden que en el plano superficial está el bulbo esponjoso. El extremo anterior de ese bulbo del vestíbulo se une con el opuesto y forman el clítoris, el extremo anterior. La función es el eréctil, similar como al órgano masculino. El clítoris, que es parte de todo esto, clítoris, que significa pequeña montaña, o las antiguos solo veían que existía un órgano que era el glande nomás, no veían más nada. Como les decíamos, era un órgano eréctil homólogo del pene. Tiene dos pilares que se insertan en la cara medial del ramo isquiático, ¿sí? En la cara medial del ramo del isquiático, y convergen a la sífisis púbica formando el cuerpo del clítoris. Entonces aquí tenemos una imagen, acá, del clítoris. ¿Qué tiene el clítoris? Entonces el clítoris tiene dos pilares, mírenlos acá. Este pilar y este pilar, que van aquí en el ramo. Este es el pubis y esta es la rama del pubis. Y aquí está clítoris, que termina aquí medialmente formando un montículo que sería el propio clítoris, que es lo que se ve. Estos son los pilares del clítoris y este es el clítoris. O sea, este es el clítoris acá y estos son los pilares. Aquí lo vemos extraído. Este es el cuerpo, glande y pilares del clítoris o raíces del clítoris. Entonces, digamos que el clítoris termina en una masa muy redonda llamada glande, que sería esta, ¿sí? Y tiene, además, los dos pilares serían los cuerpos cavernosos, derecho e izquierdo. ¿Sí? Que estaría, y aquí estaría el bulbo vestibular, el bulbo, es decir, estaría este que estamos hablando, que es el bulbo del vestíbulo, que es una masa a lo largo del orificio vaginal y uretral. Acá. Aquí está el orificio uretral y aquí está el orificio vaginal. Aquí está la vulva y esto que está aquí es el bulbo del vestíbulo. Y esto que está acá es ya lo que estamos diciendo que es el glande con sus dos
cuerpos cavernosos y raíces, tus dos pilares. Bueno, digamos que todo eso hace el componente de la vulva. Tendríamos la irrigación, recuerden esto, la irrigación del pudendo de la vulva que vendría siendo, perdón un segundito muchachos que necesito responder aquí esto, ya nos vemos, denme 2 minuticos.
Hola, muchachos. Qué pena con ustedes. Es que tengo que resolver aquí una situación, entonces ya me estaban... No la he terminado de resolver todavía por completo, pero bueno, ya me van a volver a llamar, entonces ya les pido disculpas nuevamente. Hablando aquí de la irrigación del pudendo, vamos a recordar la irrigación que vimos en la clase pasada. Lenny, ¿me escucha? Lenny Melissa. ¿Alguien me escucha? A ver, Sí, Sí, doctor, se le doctor, escucha. se le escucha. bueno. Carol, Joana, ¿me escucha? Doctor, Carol, mm, ¿cuáles son las ramas de la arteria ilíaca interna? bueno, entonces las ilíacas internas tienen un tronco posterior y un tronco anterior. Sí, A su vez, ese tronco anterior va a tener unas ramas parietales y unas ramas viscerales. Y la sí, posterior solo va a tener ramas parietales. sí, En la parte anterior, en las ramas parietales, tenemos unas ramas extrapélvicas, que sería la arteria isquiática, la obturatriz, la pudenda interna y la glútea inferior. Y muy en la bien. anterior, sí, doctor. Y ya las otras son las... Bueno, dime las otras de una vez. Ah, bueno, entonces aquí en la parte visceral está la arteria umbilical que da la arteria vesical y pues el ligamento umbilical. Vesical superior. Sí, señor. Y que ¿Y los cuál? hombros de la arteria del conducto deferente. Y Ah, ya exacto, sí. ¿Y cuáles otras ramas viscerales hay? las otras ramas viscerales, no sé, doctor, creo, pero no estoy segura, la arteria vesical inferior, la rectal media, la uterina y la vaginal. ¿Qué? La vesical inferior, correcto. ¿Cuál otra? La rectal media o hemorroidal media, Mm, ¿cuál otra? la uterina que da una rama Eso, vaginal la uterina y y la arteria y vaginal. la vaginal propiamente, ¿cierto? Muy bien. Entonces, de las ramas que dijiste está la arteria pudenda interna. ¿Recuerdas? Que la pudenda Sí, interna da una ramita perineal y si es en el nombre de una rama para el escroto también, ¿sí? y una rama labial Y una también, rama labial, ¿qué? posterior. Posterior. Muy bien. Pues aquí reanudo la grabación. La arteria pude, entonces, no quedó la grabación aquí. Bueno, entonces, eh, de la ilíaca interna, entonces sale la arteria pudenda interna, emerge, y la pudenda interna da una rama perineal, una rama en el hombro escrotal, y va a llegar hasta el labio para dar la arteria labial, ¿qué? Posterior. Entonces, la arteria pudenda interna da la arteria labial posterior para la irrigación. Tendríamos otra arteria que es la arteria labial anterior, rama de la pudenda, pero de la pudenda externa. El glande tiene irrigación con la arteria profunda y dorsal del clítoris. Aquí tengo una imagen donde vemos el glande, eh, el frenillo del clítoris y tenemos el orificio vaginal que está delimitado por el himen. Y tenemos eh, el orificio uretral externo. Bien. Y tenemos más abajo el cuerpo perineal, que sería el espacio que hay entre el ano y, el, y la comisura posterior del labio.
que sería el cuerpo perineal, que es un engrosamiento allí, que es el cuerpo perineal, ¿sí? Bueno, ¿qué otra cosa aquí? Listo. Aquí tenemos una imagen donde vemos la irrigación. Aquí está la pudenda y vienen unas ramitas acá que van a ir a la parte posterior y que van a irrigar también la glándula de Bartolini. Bueno, listo. Cuando hablamos de inervación tenemos el nervio ilioinguinal que va a llegar a los nervios, da las ramas labiales anteriores, ¿sí? O nervios labiales anteriores, son del nervio ilioinguinal. El nervio genitofemoral que da la rama genital, que va a llegar a inervar el pudendo o vulva, y el nervio propiamente pudendo, que es ramo de los nervios labiales, que da los nervios labiales posteriores también. Y el bulbo como tal está inervado por ramas profundos del nervio perineal. Acá tenemos el nervio pudendo llegando, ¿sí? Dando los ramos posteriores, ¿sí? Estaría el ramo perineal del nervio cutáneo, ¿sí? Y aquí el ilio inguinal. Bueno, formas de la vulva, hay algunas formas también descritas morfológicas, como esta que tiene forma de mariposa. Imagínense ustedes con forma de mariposa. Está esta otra que forma de ojo cerrado, ¿de dónde sacarían eso, no? Ojo cerrado. Tendría forma de ojo cerrado, otra que es de llama olímpica, es como la más bonita. Bueno, digamos que eso es hablando de genitales externos. Esa es la anatomía de los genitales externos. Vamos a empezar a hablar de la anatomía ya de los genitales internos. La vagina es un órgano genital externo o interno, ¿qué piensan? Interno, doctor. Correcto. Es órgano genital interno. Muy bien. Entonces vamos a empezar a hablar de los órganos genitales internos. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Bueno, entonces empecemos con los órganos genitales internos. Empecemos ahora, no vamos a seguir de abajo para arriba, sino de adentro hacia afuera. Vamos a encontrar primero los ovarios, allí arriba los ovarios. ¿Qué son los ovarios? Son dos órganos pares que están a cada lado del útero, ¿sí? Está descrito con un color blanco rosado. Tiene la forma y tamaño de una almendrita y pesa menos de 10 gramos. El tamaño es como la mitad de lo que es un testículo. Aquí encontramos una imagen donde vemos un ovario y vemos aquí un pequeño quistecito que es muy común encontrarlo a nivel del ovario. Esta es una imagen donde vemos un ovario en una cirugía. Son muy bonitos los ovarios cuando uno opera y ve los ovarios, se ven muy geniales. Acá tengo, básicamente aquí tengo el útero, las trompas y el ovario. Esto que está acá es el ligamento ancho. Las caras de los ovarios. A ver, primero que todo, los ovarios tienen dos extremos, dos puntas, que sería la extremidad tubárica, o sea, que va a ir contra la tuba o contra la trompa, y la extremidad uterina, o sea, una extremidad que va hacia la tuba o trompa y una extremidad que va hacia el útero. Entonces,
Bueno, entonces ahí, en ese caso, vamos a ver una cara que va a estar cubierta parcialmente por la trompa, que es la cara medial, y una cara lateral que está colocada ya más sobre la pelvis, sobre la fosa ovárica. ¿Sí? Tiene dos bordes. Un borde, digamos que es un borde mesoovárico, donde está el mesenterio del ovario, y que es anterior, y un borde libre que es posterior. Entonces aquí podemos ver más o menos, como ven acá, estos son los vasos de la pelvis, ¿sí? Ven acá, va, aquí en este dibujito, por favor, mírenlo bien. Aorta, ups, perdón que me toca responder esta llamada. Ya hablamos, ya nos vemos.
Hola muchachos. Hola. Qué pena con ustedes allí. Es que tengo una situación que tenía que resolver desde el Casanare. Bueno, listo. Bueno, con respecto acá a lo que estábamos viendo, la fosa ovárica. Entonces, esto es el ovario, este es el otro ovario. Aquí vemos la ilíaca interna y sus ramas, la ilíaca externa, y aquí vemos que hacia atrás, esta sería la cara posterior, esta sería la cara anterior, este sería el extremo uterino que va el encuentro con el ligamento utero-ovárico, que es el que une acá, y aquí estaría el extremo lateral, que va a dar a cubrirse parcialmente con la trompa, ¿sí? Un borde de una cara anterior y una cara posterior. Esto que vamos a describir aquí se llama la fosa ovárica. La fosa ovárica es una parte que estaría acá, aquí se alcanza a ver como el dibujo donde se ve, aquí está el dibujito donde vemos la pelvis, ¿sí ven? La pelvis, si la alcanzan a ver acá, y encontramos que es aquí contra la pelvis que está la fosa ovárica y el peritoneo. Arriba de la fosa ovárica estarían los vasos ilíacos externos, ¿sí? Aquí anteriormente, pero yo dije que está la cara posterior y está la cara anterior, ¿sí? Anteriormente estaría más relacionada con la arteria umbilical, posteriormente con los vasos ilíacos internos, acá, y abajo con el borde libre del ovario. Bueno, aquí tenemos una imagen donde vemos el ovario, ¿sí? La trompa, aquí el útero, los órganos de la pelvis. Este es un ovario donde podemos ver, es en una vista laparoscópica que tiene un aumento especial, ¿sí? Y encuentra uno el ovario y encuentra que el ovario, ¿de qué está pegado el ovario? Esa es una muy buena pregunta que le estaría. ¿De dónde se pega el ovario? ¿Dónde está conectado? ¿Qué dice Camilo Acosta? Doctor, no es del ligamento ancho. Del ligamento ancho. ¿Y qué dice? Bueno, antico acá. Ahí. Voy a tratar de mostrarles aquí un dibujito. Acá tengo el ovario acá, de un lado, y tengo el útero ovario. Y aquí tengo la trompa uterina. ¿Sí ven? Que termina en una fimbria y más dilatada. ¿Observan? Útero. Aquí adentro la cavidad endometrial, el canal cervical, la cavidad endometrial. ¿Sí? El útero y el ovario. La pregunta de este ovario, ¿cuál es el medio de fijación de este ovario? ¿Quién me dice? Me dijo que el ligamento ancho, pero no es el ligamento ancho. El ligamento suspensorio del ovario, doctor. Ligamento suspensorio del ovario. Puede ser, el ligamento suspensorio puede ser uno de los que participa. El infundíbulo pélvico o suspensorio del ovario.
¿Qué transporta el ligamento suspensorio del ovario? Lo voy a dibujar acá. Doctor, el ligamento uterovárico. Sí, el ligamento uterovario. ¿Lo ven ahí? El ligamento suspensorio del ovario. ¿Qué transporta? Transporta aquí una arteria importante que se llama la arteria ovárica. Iría aquí adentro los vasos ováricos, arteria y vena ovárica, con un levantamiento de peritoneo. ¿Sí? Acuérdense de dónde viene la arteria ovárica. ¿Se acuerdan? La arteria ovárica, ¿de dónde viene? De la aorta, unas gonadales, ¿no? Sí, exacto. Pero ahí acabaron de decirme el ligamento. Entonces, el más importante de fijación vendría siendo este ligamento, que sería este, sería el ligamento uterovárico. Ligamento uterovárico, eso es un medio de fijación importante para el ovario. Y el ligamento, el otro sería el ligamento infundíbulo pélvico o ligamento suspensorio del ovario, también llamado infundíbulo pélvico. Infundíbulo pélvico. ¿Listo? Bueno, entonces, el ovario no está por ahí flotando, ¿cierto? Sino que el ovario está pegado de este ligamento, que es el ligamento uterovárico, pegado al útero, ¿sí? Acá tengo una imagen donde vemos el ovario, que sería este, con un acercamiento importante aquí de un folículo terciario y aquí reventando para salir un ovocito, un óvulo, pues. ¿Listo? Lo mismo lo vemos aquí, el óvulo saliendo. ¿Eh? Una foto muy bonita, muy bien lograda. Bueno, el ovario también tiene un hilio, que es el lugar por donde entran más que todos los vasos, o ingresan vasos y nervios, que vendría siendo ese por donde está llegando pues la ovárica. Los medios de fijación, véanlos acá. Entonces, el ligamento uteroovárico, que es este que les acabo de mostrar, va desde el ovario hasta el cuerpo uterino, del color moradito que les puse acá. El ligamento suspensorio, llamado infundíbulo pélvico, por donde van los vasos ováricos y plexo nervioso ovárico. Y está el mesoovario como tal, que es el mesenterio del ovario, que va a tener dos capas que están adheridas al borde anterior mesoovárico, que va a llegar al ligamento ancho, ¿sí? Este se va a conectar al ligamento ancho, pero es el mesoovario. Aquí tengo una imagen donde veo el ligamento uteroovárico. Aquí veo algo del mesenterio, mesoovario. Irrigación. Entonces, la irrigación básicamente está dada por la arteria aorta que da la rama gonadal u ovárica de la cara anterolateral, y está también dada eh, por la arteria ovárica directamente y por la rama ovárica de la arteria uterina. Entonces, recuerden que la arteria uterina ya se va a disponer por la cara lateral del útero y va a enviar irrigación, una rama al ovario. A ver si les muestro aquí. Aquí
Siempre sale, nunca he podido hacer que esto cuadre bien. Bueno, acá encuentra uno la arteria uterina. Recuerden que la arteria uterina viene más o menos hasta acá, ¿cierto? La arteria uterina va a distribuirse por toda la cara lateral del útero. Y va a dar una rama ovárica y una rama tubárica. A esta sería la rama ovárica. ¿De quién? De la arteria uterina. ¿Sí? Y esta va a llegar por acá, por detrás, se va a anastomosar incluso con la ovárica que viene de arriba. Lo mismo que esta ovárica, que va a dar una rama tubárica de la ovárica, ¿sí? Una rama tubárica de la arteria ovárica para la trompa. Y se anastomosan la rama tubárica de la ovárica y la rama tubárica de la uterina. ¿Bien? ¿Claro hasta ahí? Doctor, yo no entendí ese último pedacito de la rama ovárica y tubárica. Que la ovárica se va a anastomosar, la ovárica de la aorta se va a anastomosar con la rama ovárica de la uterina. Pero además va a haber cada uno va a aportar para la tuba, para la trompa, una rama tubárica. ¿Quién? La arteria uterina va a dar una rama tubárica para la tuba. Y la arteria ovárica va a dar una rama tubárica también para la tuba, para la trompa. O sea que hay dos ramas tubáricas. La tubárica de la ovárica y la tubárica de la uterina. ¿Claro hasta ahí? Y ellas se anastomosan. ¿Sí? Gracias, doctor. Ok. Perfecto. Entonces aquí tenemos la arteria ovárica pasa por el ligamento suspensorio y después entre las dos capas del ligamento ancho y luego llega al mesovario para llegar al ilio. Y la rama ovárica de la arteria uterina, véala acá, pasa por fuera del ligamento ancho hacia el mesovario, aquí, hacia el mesovario, donde terminan anastomosándose con la arteria ovárica. Miremoslo acá un poco más claro. Esta es la uterina, esta es la rama ovárica y esta es la rama tubárica, saliendo de un tronco común. Y esta es la arteria ovárica de la aorta, que va a una rama tubárica y una rama ovárica. Esta se anastomosa y esta se anastomosa. Bien. ¿Por qué se llama trompa? Vamos a hablar de la trompa ahora sí. La trompa uterina, todo esto que hablamos, entonces es el ovario, y el ovario pues tiene su función generar folículos para la ovulación mensual, ¿sí? Que ya van a ver en la clase de fisiología. Trompas uterinas o salpings. Salpings viene del griego salpinge, que significa trompeta, ¿sí? La trompeta o salpings. Aquí tengo todo esto que es la trompa, por su parecido, cuando la estiramos así, miren, pareciera una trompeta, por eso viene del griego salpinx. Por eso cuando una mujer tiene una inflamación de la trompa, la vamos a llamar salpingitis. Cuando tiene una cirugía de la trompa, por ejemplo, sacar la trompa, salpingectomía, ¿sí? La longitud de la trompa es más o menos de 10 centímetros. La ubicación está entre el ligamento ancho, más o menos. Pasa hacia arriba sobre el borde mesovárico y se arquea sobre el extremo tubárico del ovario. Aquí, ¿qué función tiene la trompa? Entonces, número 1, conducir los óvulos, viendo desde los ovarios hasta la cavidad uterina,
conducir los espermatozoides en dirección opuesta. ¿Sí? Y ahí ocurre en la trompa la fecundación del óvulo. Recuerden esta imagen en embriología, donde vemos que el ovario genera un óvulo. Este óvulo va a llegar a la trompa, captado por las fimbrias. La trompa aquí se va a encontrar con los espermatozoides que vienen en esta dirección, en este sentido. Y una vez fecundan el óvulo tal cual acá, se va a ir descendiendo pues, por la trompa hasta llegar al útero. Y en el útero se va a implantar, como vemos acá, aquí, el óvulo fecundado para formar la mórula, el trofoblasto, el citotrofoblasto y el sincitio trofoblasto. Bueno, entonces aquí, ¿cuáles son las porciones de la trompa? Tiene 4 partes. La porción, empecemos, la que está pegada al útero la vamos a llamar porción intersticial o uterina. Luego va a tener una porción que se llama ístmica, una porción más ancha que se llama ampolla o ampular, y una porción que se llama pabellón o infundíbulo, o porción infundibular. Entonces esta le llamamos ampular, esta le llamamos infundibular. Entonces, porción intersticial, ístmica, ampular e infundibular. Estas son las 4 porciones de la trompa. La porción infundibular tiene las fimbrias. ¿Sí? Aquí tenemos, en esta imagen, la porción intersticial, que es la que está dentro en todo lo que llamamos el cuerno uterino, donde nace la trompa, el istmo, esa es la más proximal, aquí luego le sigue el istmo, luego una porción ancha que se llama ámpula, el infundíbulo y las fimbrias. Estas son las porciones de la trompa. El infundíbulo tiene manera de embudo, ¿sí? La ampolla es la porción más ancha, más anchita y larga de la trompa, además de todo. Sus paredes son más delgadas. Estos son los lugares donde se ubican con más frecuencia los embarazos ectópicos, según la anatomía de esto. Número 1, porción intersticial que tiene una longitud de más o menos 1 centímetro. La porción ístmica es de más o menos 2 centímetros, ahí van 3. La ampular de 4 a 5 centímetros, ahí van 7 u 8 centímetros. Y la porción infundibular o del pabellón de 3 a 4 centímetros para completar de 9 a 10 centímetros de una trompa, la longitud. El embarazo ectópico se puede dar con mayor frecuencia en la porción de la ampolla o ampular, ¿sí? Ahí está en un 75 a un 80% de los embarazos ectópicos. O sea, donde más ocurre el embarazo ectópico es allí donde se fecunda. Es decir, en la porción ampular de la trompa, que sería esta. Quedaría una porción, una segunda probabilidad que sería a nivel del istmo, en donde más o menos del 10 al 15% se presenta el embarazo ectópico. Ya la porción intersticial es más rara, 5%, y la porción del pabellón, 5%. Cuando un embarazo ectópico se da en el pabellón, se puede abortar más fácilmente que si está acá. Un embarazo ectópico acá crece y rompe la trompa, ¿sí? Aquí tenemos el resto de partes donde puede haber un embarazo ectópico. Ectópico es un embarazo que se da en un lugar fuera del útero, extrauterino. Fíjese acá, en la trompa, pues se rompe la trompa y sangra, o sangra por acá, acá, acá. También se puede dar un embarazo ectópico mucho más raro, que sería a nivel ovárico, un embarazo ectópico en el ovario, ¿sí? Ese es mucho más raro. Y acá tenemos otra parte donde también es mucho más raro que se implante ya en el cuello del útero.
y ahí también puede producir una hemorragia, pero esta sí que es difícil de controlar, digamos que hay un embarazo ectópico cervical, se llama este. Bueno, ¿qué es el pomeroid? El pomeroid es la ligadura de trompas y corte de trompas, o sea, es decir, la cirugía para esterilización en la mujer, en donde se toma un asa con una pinza, haciendo la trompa en la región, en la trompa, en la porción ísmica y en la porción ísmica y como entre las dos porciones sísmica y ampular, y ahí se anuda esa asa y luego se corta, se quema y todo para hacer la cirugía del pomeroide. Bueno, la trompa que tiene en su estructura, una capa externa que es la serosa, una capa media que es la muscular y una capa interna que es la mucosa. Esta serosa viene siendo el peritoneo que hace el ligamento ancho. Acá, la irrigación de la trompa está dada por la rama tubárica que ya les expliqué, de la arteria uterina, y por la rama tubárica de las ováricas. Acá tengo la arteria uterina. No olviden la relación que tiene la arteria uterina con el uréter, véanlo acá, ya que estamos viendo esta imagen. El uréter llega acá a la vejiga. Acuérdense que aquí viene así por detrás, pasa, y la arteria uterina está pasando por encima del uréter a ese nivel. Por encima del uréter. Y aquí va a dar las ramitas, que son la rama tubárica, mírenla. Miren cómo se irriga toda esta parte, está bien irrigada por la arteria uterina también. Y aquí viene la arteria ovárica llegando y da ramas también para el ovario, ramas para la tuba uterina, para la trompa. El drenaje linfático está dado por unos ganglios que desembocan a nivel lumbar y a nivel aórtico, ¿sí? La inervación está dada por el plejo ovárico, la inervación de la trompa está dada por el plejo ovárico y va a drenar, y va a llegar a fibras de los plejos hipogástricos inferiores. Bueno, hablemos del útero. Ahora sí, nos quedaría faltando útero y vagina. Útero y vagina. Hablando del útero, viene la etimología de la palabra úteros, no ústerus. Me sobra una S ahí pero es úterus, que significa que es igual a ísteros, pero ísteros, ya, perdón, ya no sé qué es lo que pasó acá. Lo que sucede es que cuando hice la diapositiva, en el computador que la hice, me salía en griego. Entonces era colocando estas letricas, pero aquí lo que dice es ístero, del griego ísteros. De ahí viene la palabra histerectomía, ¿sí? Ísteros es el término griego porque era un órgano que solo estaba en la mujer. De ahí que provenga la palabra histeria o histérico. Alguien histérico es alguien que tiene útero. Por eso antes se pensaba que los únicos que podían ser histéricos o histriónicos, pero más histéricos, eran las mujeres. Hoy en día sabemos que hay hombres histéricos. Metros, del griego metros, de ahí viene la palabra metrorragia. Metros que se traduce matriz. Histeros traduce útero y metros traduce matriz. Entonces estas dos palabritas las vamos a encontrar mucho. La palabra metrorragia. Bueno, acá tenemos que el útero puede variar de tamaños bastante. Número uno, va de pequeñito, muy pequeñito, de 2,5 cm a 3,5 cm. Eso es muy chiquitico en la prepúber. Cuando es una adulta ya nulípara, puede ser de 6 a 8 centímetros, pesar de 50 a 70 gramos, ¿sí?
Cuando medimos ese útero por vía ecográfica, vamos a tener una medida de longitud, que sería desde el cuello uterino hasta el fondo, más o menos 8 centímetros. En ancho, que sería de aquí a aquí, 4 centímetros, y en espesor de adelante hacia atrás, 2 centímetros. ¿Sí? Cuando la mujer ya es multípara o ya tuvo partos, el útero no queda tan chiquito, ya queda más o menos de 10 centímetros y pesando aproximadamente 80 gramos o más. Bueno, cuando hablamos y sumamos el útero y más la vagina, estamos hablando del canal o conducto del parto. El conducto o canal del parto es la cavidad más del útero más la cavidad de la vagina. A eso le llamamos conducto, es la palabra más correcta anatómica, que sería conducto del parto. Aquí tenemos la ubicación del útero en general. Miren que el útero está ubicado entonces en la pelvis, véanlo acá, entre la vejiga, de la cual ella está anterior, y el recto, que estaría posterior. Ahora bien, el útero está anterior y un poquito superior a la vejiga, pero cuando esta vejiga se llena, el útero se desplaza hacia atrás. O sea, esta vejiga es capaz de llenarse y quedar anterior de todo al útero. Uy, ¿qué pasó acá? Acá tengo una vista de los 3 órganos pélvicos, que sería vejiga, útero y recto. ¿Sí? Vejiga, útero y recto. Entonces, uno puede decir que el útero tiene unos ejes y una posición. Nunca el útero está derechito, no, el útero es un órgano que está torcidito. Habitualmente, en su mayor porcentaje, se tuerce hacia adelante sobre la vejiga. Como vemos en esta imagen, hay maneras de torsión. El más normal es el que se encuentra torcido, como vemos acá, así sobre la vejiga, pero hay otro que está ligeramente torcido, otro que es indiferente a la torsión, y otro que es retro, está posterior, torcido pero hacia atrás. Cada uno de esos tiene un nombre. Le vamos a llamar que el útero esté el más normal, que es la inclinación hacia adelante, que sería en anteflexión. Anteflexión. Y hay otro que puede estar hacia atrás, que es más anormal o más raro, más bien, que sería retroflexión. Entonces, un útero puede tener anteflexión o puede tener retroflexión. La retroflexión es la inclinación que hay hacia atrás entre el eje, miren esto, el eje del útero, del cuerpo uterino, y el eje del cuello uterino. Esta partecita es el cuello. Si ustedes ven, el retroflexión es así. ¿Sí? Ahora, también se puede ir hacia un lado, como vemos acá, en este caso, sobre el piso pélvico. Esto se llama lateroversión. O sea, es un útero lateralizado hacia la derecha o hacia la izquierda. Acá tengo el más normal, entonces sería el que tiene la anteflexión. Pero yo también puedo hablar de 2 conceptos, que serían flexión y versión. ¿A qué le llamamos flexión y a qué le llamamos versión? El útero en flexión, la flexión del útero es el giro que tiene el útero de un eje que está trazado entre el cuerpo del útero y el cuello. Entre el cuerpo, que sería este, y el cuello. Cuerpo, cuello. Esto es flexión. Ahora, versión se refiere al giro que tiene el útero por un eje trazado entre el cuello y la vagina. Cuando trazo el plano entre el cuello y la vagina me da otro ángulo. Esto es versión. Entonces yo cuando hago un tacto vaginal tengo que determinar y decir si ese útero está en anteflexión o en anteversoflexión. Anteroversoflexión, como vemos acá.
Por ejemplo, aquí hay un plano diferente entre la vagina y el cuello. Por ahí este cuello, digo, es posterior cuando hago el tacto, ¿sí? Y tiene un giro diferente en ángulo a la vagina. Este sería, yo digo, está en anteversión. Pero además de eso, palpo el fondo bien abajo, entonces anteversoflexión, ¿sí? Así se denominaría, anteversoflexión. Miren acá, esta es la vagina, este es el cuello y este es el útero, anteversoflexión. Pero también puedes tener el útero en retroversoflexión, hacia atrás, ¿sí? Laura Gómez. Sí, doctor. Entonces, ¿cuál es la versión y cuál es la flexión? A ver, del útero. La versión es cuando está entre el cuello y la vagina. No, no es cuando, es el ángulo que se forma entre el eje del cuello y de la vagina, que son dos ejes diferentes, ¿cierto? ¿Eso es qué? Versión Y flexión es el eje entre el cuerpo y el cuello. es el ángulo que se forma entre los ejes del cuerpo y el cuello, que puede ser anterior o puede ser a posterior. Entonces yo digo ante o verso o retro. ¿Listo? Muy bien. Partes del útero. El útero tiene 4 grandes partes, que son fondo, arriba, cuerpo, cuello, perdón, falta uno, istmo. Fondo, cuerpo, istmo y cuello. Fondo, cuerpo, istmo y cuello. Como les voy a mostrar acá. Por ejemplo, aquí viene el útero. Este sería el útero. Este sería el cuello. Más o menos así el útero. Este sería el endometrio. Y aquí, ¿qué encontraríamos? Esto que sería de aquí para arriba sería esto sería de aquí para arriba es el fondo, de aquí para arriba esto sería el cuerpo y esta partecita delgada el istmo y aquí para arriba el cuello, ¿sí? Entonces, arriba fondo, cuerpo, istmo, que es como la zona de estrechez, y el cuello. ¿Listo? Estas son las partes del útero. En general, desde afuera. Acá tengo el útero nuevamente. Este es un útero muy bonito que se extrajo desde una cirugía, una histerectomía. Como pueden ver acá, aquí podemos ver, digamos que de aquí para acá, esto sería el fondo uterino. Esto sería el cuerpo, esto sería el istmo y esto sería el cuello. ¿Sí lo ven ahí las diferencias? Entonces, fondo, cuerpo, istmo y cuello. Es un cuello larguito, miren. Y esto que está aquí es el ligamento útero-ovárico. Miren cómo cuando uno hace una esterectomía y saca los ovarios, sale pegado del ovario. Estas serían las trompas. ¿Listo? Fondo es la parte redondeada del útero, arriba y adelante de las trompas uterinas. El límite, la delimitación está dada por la salida de las trompas. El cuerpo son las 2/3 partes del útero
y tiene dos caras, una cara anterior y una cara posterior y dos bordes, uno lateral derecho y uno lateral izquierdo. El limbo es la parte estrecha del útero que mide más o menos 1 centímetro de longitud y el cuello tiene dos porciones, dos partes, una parte supravaginal y una parte vaginal. O sea que el cuello tiene una porción que está en la vagina y otra porción que está arriba de la vagina. Se llama supravaginal. Además, el útero tiene 3 capas. Una capa más externa, que sería la serosa, que por delante es peritoneo, y también se le puede llamar parametrio. Una capa media que es mero músculo, que es el miometrio, que es el maravilloso músculo que permite la contractilidad, y una capa interna de endometrio, que es la capa más interna del útero. El endometrio, que contiene glándulas, ¿sí? Difiere del espesor, el endometrio, de su espesor según la etapa menstrual en la que esté. Entonces podemos encontrar espesores delgaditos, lineales, o podemos encontrar espesores gruesos. Pero hay unas cosas que son valores normales. Esto lo puedo determinar a través de un ultrasonido, una ecografía pélvica transvaginal. El grosor más normal estaría entre 5 milímetros y 10 milímetros. Esto es lo más habitual. Cuando es una mujer, puede llegar en el momento más grueso del endometrio antes de la menstruación, de ser hasta de 15 milímetros. Cuando supera los 20 ya se llama hiperplasia o engrosamiento endometrial. El embarazo, cuando está en la mujer en embarazo, el endometrio es reemplazado y ahí se denomina decidua. Veamos aquí, pues ustedes ya ven una clase que es de ciclo menstrual, en donde vemos que el endometrio pues llega al momento de la menstruación y luego empieza a crecer en la fase folicular, fase lútea, aquí la fase ovulatoria, hasta que se engruesa nuevamente. Bueno, esto no. El útero es el órgano que va a alojar al bebé futuro, ¿cierto? El feto, mírenlo, aquí. Es un músculo liso que durante el parto expulsa al feto del útero. La cavidad uterina es ancha arriba, ¿sí? Y disminuye a medida que se extiende hacia el istmo, ¿sí? Entonces, la cavidad uterina tiene forma triangular, ancha, y aquí está la entrada de las trompas uterinas a nivel de la parte superior. De aquí para arriba es que decimos que es fondo uterino. ¿Listo? Aquí es el lugar donde colocamos las famosas dispositivos intrauterinos o T de cobres, ¿sí? Este útero puede sufrir esto que se llaman tumores benignos o miomas. Estos miomas pueden ser intramurales cuando están a nivel del músculo como tal, del miometrio. Pueden salir pediculados hacia la cavidad abdominal y ser subserosos, o pueden salir hacia adentro y ser submucosos o intracavitarios. Estos son submucosos, ¿sí? Este útero ya es un pobre útero alienígena, toca operarlo porque esta generaría una cantidad de hemorragias y problemas. ¿Cuáles son los medios de fijación del útero? Bueno, estos son los fondos de saco, pero no es esto. Los fondos de saco que tiene el útero, antes de hablar de los medios de fijación, el útero tiene aquí dos fondos de saco generados por el peritoneo, que son el fondo de saco anterior y el fondo de saco posterior. Fondo de saco anterior y fondo de saco posterior. Útero, fondo de saco anterior y fondo de saco posterior. Son repliegues de peritoneo. Recuerden que el peritoneo cae, viene por acá, por la pared anterior, pasa por el techo de la vejiga, por la cara superior de la vejiga y se devuelve por la cara anterior del útero, envuelve el fondo y viene la cara posterior del útero y forma el fondo de saco posterior, que es llamado fondo de saco de Douglas. ¿Es claro lo del peritoneo o no es claro? Os lo explico nuevamente.
Sí, doctor, sí lo puedo volver a explicar. ¿Lo puedo volver a explicar? Ah, bueno. Eh, Aquí les voy a mostrar. Voy a borrar acá. El útero puede estar así en anteroverso flexión. ¿Sí? Y aquí la vagina. La vagina viene acá, así. ¿Sí se ve el detalle? Bueno, ¿cómo viene el útero? El útero viene acá, por la pared del abdomen, ¿sí? Pasa por encima de la vejiga, que estaría acá. Aquí tendríamos la señora vejiga, la uretra. ¿Sí? El peritoneo, digamos que viene así y pasa por encima de la vejiga. Claro que es que yo hice la vejiga muy pequeña, entonces ya no me cuadra. Esta es la vejiga. El peritoneo pasa por encima de la vejiga y luego pasa por acá. Recuerden que la vagina es esta y coge acá el cuello. Miren, por eso hay el cuello uterino, que sería este que está acá, tiene una porción supravaginal y una porción infravaginal. Vaginal, más bien. Una porción vaginal y una porción supravaginal. ¿Sí? Ahora, acá podemos ver que el peritoneo viene y coge a nivel de la vagina y se devuelve por la cara anterior del útero. Pasa por encima del útero y pasa por la cara posterior del útero y llega acá a la parte posterior de la vagina y se devuelve por la cara anterior del recto y se va así. Entonces vamos a encontrar dos fondos de saco, este y este, que son fondos de saco de peritoneo. Este se llama el fondo de saco posterior y este se llama el fondo de saco anterior. El fondo de saco posterior también es conocido como el fondo de saco de Douglas. ¿Sí? Bueno. Listo. Aquí tengo los medios de fijación del útero entonces. Los medios de fijación del útero son el ligamento ancho, ese sí es un medio de fijación, pero del útero. El ligamento redondo o terete. El ligamento infundíbulo pélvico y el ligamento uterosacro. Esos cuatro son los medios de fijación del útero. Ancho, redondo, infundíbulo pélvico y uterosacro. El ligamento ancho está formado por dos capitas estas de peritoneo, porque por la parte lateral va a caer el peritoneo hacia acá y va a quedar, no queda el útero en medio, sino más lateral, queda envolviendo las trompas, pero no hay nada debajo, entonces se forma una hoja anterior y una hoja posterior de peritoneo. Esas son el ligamento ancho. Entonces, el ligamento ancho va a tener el mesosalpix y el mesometrio. Bueno, el epóforo y el paraóforo, que luego los explico mejor. Mírenlo acá, el peritoneo cae por delante, sube por delante y luego baja por detrás y forma las dos hojas, la anterior y posterior,
forman el ligamento ancho, ¿sí? Acá tengo el ligamento ancho, todavía lo podemos ver acá. Los vasos discurren por entre las dos hojas del ligamento ancho, como pueden ver acá, ¿sí? Y forma el mesosalpix, el mesoovario. Aquí está el ligamento útero-ovárico. Aquí es una imagen que es un poco compleja, pero me permite entender. Por ejemplo, ¿qué es esto que está aquí? Esta es la trompa uterina. Este es el ovario. Trompa, ovario, ligamento suspensorio del ovario, ¿sí? Y esto es el ligamento ancho que va cayendo, pero el ligamento ancho, que es todo esto, tiene porciones. Por ejemplo, esto que está aquí es el ligamento redondo que viene del útero, trompa y ovario. Listo. Aquí veo la lámina posterior del ligamento ancho y la lámina anterior del ligamento ancho. Entre esas dos láminas del ligamento ancho encuentro la arteria uterina y el plejo venoso discurriendo. La hoja, aquí viene la hoja anterior y posterior del ligamento ancho, y a partir del ligamento redondo se va a dispersar una hoja para el ovario, que sería el mesoovario, y una hoja para la trompa, que sería, dos hojas para la trompa, que sería el mesosalpinx. ¿Estamos? Y este ya es el uréter. Bueno, entonces, en otras palabras, el ligamento ancho va a dar el mesoovario y el mesosalpinx. Y todo el punto récord de donde se va a apoyar va a ser el ligamento redondo. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el ligamento redondo. Entonces, ese era el ligamento ancho. El ligamento redondo es una banda de tejido fibroso angosta que va por delante de la entrada de la trompa uterina y se dirige por el canal inguinal, ojo, sale del cuerpo uterino, del antico de la trompa, y va a llegar y se mete por el canal inguinal. Recuerden que el canal inguinal de la mujer tiene el ligamento redondo. ¿Hasta dónde va a llegar? Después de llegar por el canal inguinal, hasta el labio mayor. Por ahí pasa una arteria, que es la arteria de Samson o arteria de Simpson. Véanlo acá, ligamento redondo saliendo adelante de la trompa, desde el fondo uterino, y se dirige y se mete al canal inguinal, en la pared abdominal, y va a salir aquí por el canal inguinal a los labios. Mírenlo acá. Volvámoslo a ver. Este sería el ligamento redondo del útero. Se mete por el canal inguinal y va a terminar en el labio, ¿sí? Mayor. El otro medio de fijación está por detrás del útero, que sería estas paticas que tiene el útero acá, que se denominan el ligamento útero-sacro, que va del útero y se pega al sacro, ¿sí? Y este es el piso pélvico y el romance que tiene la vejiga y el útero. ¿Cuál es la irrigación del útero? Entonces, la irrigación del útero vendría siendo las arterias uterinas, que son ramas de la arteria ilíaca interna, ya lo habíamos dicho, que irrigan el cuerpo, el cuello y la parte superior de la vagina, y remonta al uréter cerca al cuello. Miren aquí la arteria uterina, ¿sí? Que va a dar también la arteria vaginal, que son ramas directas, la arteria uterina, que va a ir por el borde para irrigar con múltiples ramas la cara anterior, ¿sí? Y unas ramas vaginales, unas ramas cervicales, además de todo, y una rama vaginal y cara posterior, y unas ramas que van para trompa y para el ovario. Aquí vemos la arteria uterina, la arteria umbilical, la arteria vesical, miren la irrigación, la arteria uterina, la arteria vaginal, la arteria rectal media, ¿sí? Ahí se ve muy bien esta disección. Podemos ver nuevamente aquí las venas también, ¿sí? El drenaje venoso, pues es un plejo venoso increíble que se forma acá por toda va a terminar
alrededor de la arteria uterina. El drenaje linfático, entonces los vasos linfáticos del fondo y de la parte superior del cuello van a drenar a la parte inferior del cuello, ¿sí? Y estos van a desembocar en los ganglios inguinales superficiales, ganglios ilíacos externos e internos y sacros, todos estos. Mírenlo aquí, el drenaje linfático, el del fondo, el del cuerpo, el de la región vaginal, cervical, vaginal, y casi todos van a terminar drenando, incluso la trompa aquí, a estos que serían los ganglios hipogástricos, ¿sí? Entonces, del fondo y parte superior del cuello a los ganglios lumbares o aórticos, de la parte inferior del cuerpo a los ganglios ilíacos externos, desde el cuello a los ganglios ilíacos externos internos y sacros, y cerca de la trompa va a los ganglios inguinales. Entonces, mírenlo acá. Este es el plejo nervioso, ¿sí? Esta es la inervación. Aquí está el plejo hipogástrico, que luego va a ir a nivel del plejo pélvico, ¿sí? Y se va a ir a lo largo de las arterias uterinas, de los vasos, todos estos, para toda la inervación del útero. El cuello, que ya es un órgano bien importante, lo vamos a dejar pendiente, yo creo, porque ya quedan 4 minutos de clase. Pero si yo miro el cuello, una cosa es ver que hay un cuello supravaginal que sería este, y un cuello vaginal, ¿sí? Una porción supravaginal y una porción vaginal. Cuando miro el cuello a través de un órgano, de una estructura que se llama, un elemento que se llama espéculo, puedo verlo así redondito, como lo vemos acá, con un orificio en toda la mitad, que es el orificio del canal cervical, y este que es el canal cervical. Entonces aquí tengo que si yo miro el cuello lo voy a ver así por el espéculo, con un orificio cervical llamado externo o OCE, orificio cervical externo, que antes del parto es muy redondito, puntiforme, pero después del parto se vuelve como una hendidura transversa, como vemos en este caso. Acá también lo vemos puntiforme, con un canal, orificio cervical externo y orificio cervical interno. Y aquí tengo cuando las 3 zonas histológicas del cuello, en donde está la famosa zona de transformación entre un epitelio y el otro. Ya van a ver después en histología que hay un epitelio del endocervical y un epitelio exocervical, que es plano estratificado, no queratinizante, y el endocervical es un epitelio cúbico simple, cilíndrico, perdón, cilíndrico, y era zona de transformación entre ambos. Aquí están los 2 epitelios y la lucha entre ambos epitelios. Un epitelio cilíndrico, un epitelio escamoso, y entre ambos es donde se da aquí, en el cambio de estas células, el virus del papiloma humano. Aquí vemos histológicamente el epitelio cilíndrico, que es este, y el epitelio escamoso, que es todo este, queratinizante, y vemos que yo puedo estudiar y visualizar ya el estudio del cuello uterino para verificar el cáncer de cuello uterino a través de un colposcopio, ¿sí? Además de un espéculo. Miren un orificio cervical de un cuello sano, un cuello muy bonito. Este también es un cuello sano, pero en este cuello lo que vamos a ver es la zona de transformación, donde están las flechitas, está viéndose bien la zona de transformación. Y miren cómo se cambia el epitelio de plano estratificado a cilíndrico o glandular. Y esta es la zona de transformación, donde se toma la citología. Como vemos ahí, la guerra de los epitelios. El cáncer, miren cómo se transforma el cuello uterino en una masa horrible, que sería el cáncer de cuello uterino, que de acuerdo a su estadio, a su avance, ya se va a su progresión, se va clasificando en un estadio. Y nos quedaría la vagina, ¿sí?
Pues yo creo que esta sí la vemos, la dejamos pendiente para verla en la próxima clase que tengamos. Bueno, muchachos, ¿cómo vamos? ¿Una pregunta? ¿Inquietud? Vamos a dejar de grabar acá. Pregunta, inquietud acerca del sistema reproductor. Por tu parte no, listo. Juliana Durán, preguntas. No, señor. Yamel Hadeshi, preguntas. Amel No, doctor. Bueno, listo. ¿Todo claro o qué? Sí, doctor. Este jueves entonces nos vamos a ver en el anfiteatro. Entonces este jueves tendríamos con un grupo, con el primer grupo nuevamente, si no estoy mal, ¿cierto? Doctor, Juan Felipe o Camilo, ¿quién me habla? doctor, que sí, que está programado para el jueves. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver el jueves? Entonces, de una vez les digo, muchachos, los estudiantes de acá de este curso que están haciendo el anfiteatro virtual deben de entrar mañana no, el jueves en el horario de 4 a 6 a la plataforma Moodle. Ahí van a encontrar unos videos de las prácticas que se han hecho y ahí hay unas preguntas, si no estoy mal, como unas cositas por hacer. ¿Sí sabían de eso, cierto? Juan Felipe, o apenas ya saben de lo del video o apenas estamos informando. Ah, no, sí, pero fue que yo subí ahora unos, pero entonces ahí está para que los miren, es decir, los videos los van a ver o van a abrir en el momento de la hora de práctica que tengamos este jueves, los que hacen la parte virtual. Ojo, van a entrar a la plataforma Moodle y van a ver esos videos de práctica que son de riñón y de retroperitoneo. Los otros pues van a verlo en práctica. Claro está que si quieren entrar a ver los videos también pueden hacerlo, pero no tienen que hacer nada, ningún trabajo, porque ya estuvieron en la práctica. ¿Sí? En la plataforma Moodle. Entonces, el grupo que vaya a ver, vamos a ver reproductor femenino. Y vamos a ver vascularización de la pelvis. Y vamos a ver pelvis. Por favor, estudien bien los huesos y las de la pelvis con detalle anatómico. Pelvis con detalle. ¿Y qué vamos a ver más? ¿Qué más? Ya se me olvidó. Bueno, allá les miraremos. ¿Listo? Doctor, en cuanto a los Ah, parciales prácticos, ¿cómo? Perdón, disculpa. doctor, en cuanto a los parciales prácticos, ¿cómo nos vamos a dividir los temas? Los parciales, a dividir los temas, ¿por qué? Pues, o sea, para no hacer un parcial como tan grande que sea de urinario y reproductor, sino que sea uno de urinario, otro de reproductor. No, vamos a hacer es un solo examen, un solo parcial, de todo. Porque sería muy desgastante hacer dos parciales. Es decir, por eso no se hizo un parcial ahora antes de, no, simplemente se hace un examen de todo, de la parte práctica. Y a los que están en la parte virtual se les hace un examen virtual, solo entran ellos y les vamos a poner un examen virtual práctico. ¿Sí? ¿Cuándo? Todavía no sé. Tengo que cuadrar. Pues vamos cuadrando cuándo quieren que lo hagamos. Yo no tengo problema con eso. Sí, doctor, que no sea como tan al final, por favor. Que no Pues, sea y tan al final de que... semestre, porque nos coge con mucha cosa, con final. Ah, con no. Pues dígame cuándo lo hacemos. Porque no hemos terminado las prácticas todavía. Si quieren, apenas... Sí, doctor, yo creo que el jueves, o sea, hablamos nosotros mañana y hoy, y el jueves le decimos cuándo queremos hacer el parcial Eso.
Pero este jueves tendría con un grupo y después tendría con el otro grupo la práctica el siguiente jueves, ¿sí? Y no sé si, ¿cuántas prácticas completaron? Una, Solo una. Ujú, van una, y esta sería la segunda. ujú. Sí, Pero doctor. no sé, incluso podemos hacer una tercera, o depende, porque alcanzamos a abarcar casi todo en la práctica, pues de acuerdo a solo reconocimiento de estructura, ¿cierto? Ahí me dirán ustedes si quieren otra práctica o si ya hacemos parcial después de esta segunda práctica, que yo creo que ya terminamos de ver todo ahí. Y el estudiante que va a hacer la exposición de reproductor masculino, pues se alista para acabar ya la parte teórica, pues, creo yo. Y ya en la Doctor, de eso le quería hablar. Si ahorita de pronto al final de la reunión me regala un momento, le muestro el avance de la presentación. Bueno, y la otra cosa es que después de esto, pues ya seguiríamos haciendo clases, pero unas clases que son de GINEC. Listo. Y esa no está martes y jueves, la de ginecología. Ah, ya, ya. No, la otra semana la haríamos el anfiteatro el martes. Y el jueves no, ¿por qué no tenemos clase el jueves? Qué raro. Hay otra clase, una de una clase que no podían mover de alguien, sí. Bueno, no importa, tranquilos, ven esa clase. Entonces vemos anfiteatro jueves y martes y, y ya quedaríamos listos para el parcial entonces. ¿No? No, mentiras. Y sigue otra clase, no, ese parcial no lo hacemos en esa fecha, lo hacemos después de esa fecha, porque haríamos una clase de reproductor y creo que ahí acabamos anatomía. ¿Sí? ¿Cierto? Bueno. Bueno, ya casi están coronando este pequeño semestre de morfología. Bueno, listo. Bueno, muchachos, muchas gracias entonces por su atención. Nos vemos. Chao. Le queda ¿quién es? ¿Laura? Sí, doctor. Gracias, Chao. doctor. Gracias, doctor. Con gusto. Chao. Chao.